Y es momento de presentar ahora a nuestros siguientes invitados. Ellos son dos de los integrantes del equipo del colectivo cántabro Peonza, que acaban de publicar un libro titulado 100 libros para un siglo, con el que vamos a hacer un recorrido por toda la literatura infantil y juvenil que nos ha marcado nuestra infancia, esa literatura del siglo XX. Ya me acompañan, están aquí conmigo, Paciano Merino, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y Juan Gutiérrez. Buenas noches. Encantada de teneros aquí con nosotros en la noche. Lo mismo. Y pienso yo, para todos aquellos que quizá pues, no os conozcan bien, aunque lleváis haciendo una importante labor hace muchos años, ¿quiénes sois el colectivo Peonza, el equipo Peonza? Bueno, pues somos un grupo de 8 profesores, maestros, gente también que trabaja en la enseñanza, pero desde el punto de vista de la psicología o la reeducación del lenguaje. Y entonces, bueno, somos un grupo de amigos que desde hace ya 18 años llevamos haciendo una revista que se llama Peonza, con la intención de difundir el hábito y el gusto por la lectura, ¿no? Somos todos lectores y hemos disfrutado mucho con la lectura y creemos que es algo apasionante y que los niños y los jóvenes pues deben conocer, ¿no? Paciano, Pachi, Sí. Esa obra que estamos viendo, además que le tenemos 100 libros para un siglo, ¿por qué puede convertirse, como se ha dicho, en una obra de referencia pues, para cualquier estudioso de literatura infantil o juvenil? Sí, mira, 100 libros para un siglo es una recopilación, evidentemente, de las mejores obras, o creemos que estarían entre un buen, digamos, una buena selección. Y a nosotros nos parece que son obras que han marcado generaciones, posiblemente que todavía viven. Yo diría que de las 3 últimas generaciones de adultos, pues ha sido el referente infantil de ellas. Pero además nos parece importante, porque son obras sobre todo que van dirigidas a las emociones más universales del ser humano. Y por tanto no solamente es que hayan moldeado las generaciones actuales, adultas, españolas, sino las generaciones actuales pues del mundo occidental, yo diría. Entonces nosotros Además pensamos... veo que es un libro con un diseño bastante atractivo y con muchas ilustraciones, lo que puede ser también bastante interesante, ¿no?, para quien se acerque a él. Sin duda, sí. Entendemos en ese sentido que, aparte de que es una obra de referencia y de recuerdo para los que lo vivieron ya, puede ser también una obra de propuesta para los que están viniendo, para que no se olviden, ¿no?, pues eso, como se dice también en el libro, no solamente de lo que fuimos, sino en lo que hemos ido, en lo que hemos dado en ser. Y Juan, en ese sentido, lo que decía Pachi, sobre todo, ante todo, puede responder a un ejercicio de nostalgia. Pues en alguna medida, yo creo que, bueno, quizá todos los del equipo estemos en unos años en esos que, bueno, personalmente uno vuelve a revisar su vida, vuelve a la infancia, pero y también toda la sociedad española, ¿no? Hay muchísimas novelas que tratan el tema de la infancia, hay programas de televisión que recuerdan la música de otras épocas, y hay algo de eso, ¿no? Así que hay algo de nostalgia, pero curiosamente estas obras siguen estando, muchas de ellas muy vigentes, ¿no? Empieza de las primeras obras que aparecen, por ejemplo, está de Beatriz Potter, El Perico el Conejo, que se ve en todos los kioscos porque lo acaban de reeditar en fascículos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una obra de 1902, que tiene más de 100 años y lo están leyendo ahora los niños y perfectamente. O sea que sí que hay un poco de nostalgia, pero también había un intento de recuperar algunas obras que habían quedado ocultas, ¿no? Porque en el olvido, quizá. Sí, es que se publican muchísimos libros, tantos como 5.000 cada año, para niños y jóvenes. Y entonces, quizá como estamos viendo tantos libros del momento, pues nos apetecía distanciarnos un poco y hacer este viaje a lo largo de todo el siglo XX, viendo qué obras habían quedado, ¿no?, como más fundamentales, como decía Pachi, ¿no? Siguiendo con esa nostalgia, yo os quería preguntar qué libro os ha marcado a ambos en vuestra infancia o adolescencia, que realmente no hayáis olvidado. A ver, Pachi. Hombre, yo podría decirte, más que libros, autores en concreto, ¿no?, de mi infancia, pues Emilio Salgari, sin duda. Fue un autor que yo recuerdo que leía casi los libros seguidos, es decir, a medida que... Pero eso porque me interesaban las historias continuadas. Tarzán significó también. Y yo sé cuál va a decir Juan, pero porque yo reconozco que también a mí me influyó bastante los libros de José Luis Martín Vigil, que es un autor que pues, no le vemos ahora por ningún sitio realmente, pero que en nuestra época pues marcó también a una juventud.
pero yo le paso la... Juan, sí. Porque él va a citar incluso Pues obras. a mí efectivamente a veces podía ocurrir que hubieran sido varios libros o tal, ¿no? Pero yo creo que en concreto recuerdo que hubo un libro que es La vida sale al encuentro, que fue muy popular hace unas décadas, ¿no? De Martín Vigil, de este autor, que supuso una experiencia diferente a otras lecturas, ¿no? Hablaba antes con Pachi de La vida de Garibaldi, que me había gustado muchísimo, bueno, otros tipos de libros diferentes, ¿no? Pero con La vida sale al encuentro pasó el hecho de que tú lees un libro y te metes completamente en ese libro, te identificas con los problemas que le están pasando a su protagonista, de amor, de amistad, de relación con los hermanos, en fin, de toda una serie de... Y entonces ahí es cuando tienes esa experiencia de que es algo de lo que no te puedes salir, que te da pena que se acabe el libro, que lo vives con una intensidad especial y que te hace buscar otros libros donde puedas repetir esa experiencia tan grata, ¿no? Pero por lo que me estáis diciendo, quizá creéis que cualquier tiempo pasado fue mejor, como se suele decir. Que aquellos siglo XX ha sido un siglo que ha marcado desde luego la literatura infantil y juvenil y ya no se hacen obras como esas. No, verdad. Yo creo que tampoco sería justo decir que este libro solamente sale por nostalgia. Es más, a mí hasta me asusta un poco el término. No, yo creo que es necesario que se ofrezcan libros a los jóvenes, buenos libros de referencia. Y entonces siempre van a seguir saliendo libros, pero hay algunos libros que ya han demostrado claramente que necesitan pertenecer a la historia universal de la literatura. Bueno, pues algunos de esos libros están aquí en esto. Por eso es que es una referencia obligada. Es cierto que ahora están saliendo muchos libros de literatura, pero a veces se necesita quizás un cierto tiempo para que sea el propio tiempo el que vaya posando y sedimentando. En su sitio, entonces, ¿no? En ese sentido, yo incluso diría que las últimas décadas del libro que presentamos posiblemente sean las más endebles para nosotros, porque todavía muchos libros ni siquiera conocemos de su existencia, porque a lo mejor no están traducidos todavía. Este es un libro de la historia universal de la literatura. Aquí hay libros publicados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y algunos de esos libros tardan a veces 3, 4, 5 años o más en llegar aquí. ¿Cómo anda, Juan, la literatura actual, infantil y juvenil, desde un punto de vista creativo? ¿Se hacen buenas obras y hay creatividad en la literatura? Se escribe mucho y se publica mucho. Y entonces, claro, es inevitable pero con esa cara el que haya pues, muchas obras que son pues, de un nivel medio, ¿no? Y que sea difícil encontrar una gran obra. Pero yo creo que realmente se están escribiendo obras. Yo, por ejemplo, cuando terminaba el siglo, pues con estas discusiones que hay, se acaba en el... como cuando celebramos el milenio, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo que me hubiera gustado que hubiera seguido, que hubiera continuado un año más el libro, y estaba pensando en un libro actual de una autora alemana que se llama El ángel del abuelo. Es un álbum pequeñito para niños, un álbum excelente, ¿no? Y entonces yo creo que sí que hay esas obras muy buenas actualmente, pero claro que hay tanto que a veces queda una imagen más diluida, pero sí que hay obras que tienen que irse desplegando un poco ahí. Fenómenos que todos conocemos, como lo que ha ocurrido con Harry Potter o con El Señor de los Anillos. ¿Cómo lo valoráis vosotros, Pachi? Sí, mira, bueno, yo distinguiría entre las dos obras en cualquier caso. Pondría al Señor de los Anillos en un nivel bastante superior al de Harry Potter. Pero bueno, han arrasado ambas. Eso, sí. Bueno, también es importante el reconocer que los fenómenos mediáticos que ahora están tan favorecidos por Internet y televisión, hace 50 años no existían, y por tanto tampoco esa técnica de marketing que ahora se utiliza. Pero independientemente de todo eso, a Harry Potter yo le reconozco el valor que tiene para encandilar a tantos jóvenes a la lectura. Niños, en principio eso me parece importante. Y no apoyado siempre con el fenómeno cinematográfico. Esto, sí, exacto. Pero aún así el valor que tiene el ver a un crío de 14 años enfrascado con un volumen de 800 páginas, hoy en día, pues eso no lo veíamos hasta ahora. Otra cosa es que ese tipo de literatura llegue a fraguar para que se merezca entrar en una antología importante, en un canon de la literatura infantil y juvenil. No estoy muy seguro de que a lo mejor llegue a entrar en ello. Quiero decir, no sabemos si dentro de 7 u 8 años volvería a encandilar a otros jóvenes. No obstante, yo sigo insistiendo que tiene un valor enorme el que enganche a niños a la lectura. Lo importante que yo vería en los niños que leen eso es que los adultos, los profesores o los padres, a partir de ahí, cuando se terminen las 5 historias, ese niño
que no esté esperando a que salga el otro, que siga leyendo. Es decir, yo vería positivo el papel que cumple Harry Potter si de ahí, si fuera un puente para saltar a otro tipo de lectura. ¿No? Y en general, perdona que te interrumpa un poco, pero yo incluso diría más, porque no es un libro sencillo el de Harry Potter, pero aquí en esto aparecen libros muy sencillos. Realmente, hay algunos que lo son, pero no se debe de confundir la sencillez con la simpleza, con lo simple. Yo creo que algunos de los libros... Sería también un poco llamarle tontos a los niños, claro, en ese sentido. Muchos de los libros posiblemente que aparezcan ahora son simples, son sencillos y simples al mismo tiempo. Desde luego el Harry Potter no tiene nada de simple tampoco, pero eso sería un aspecto importante a la hora de dilucidar realmente si un libro ahora, los que estén publicando, pues puede algún día entrar en una cierta selección que merezca la pena potenciar. Y Juan, ¿crees que ha desbancado pues, toda la televisión, los videojuegos, a la lectura en los niños? Porque eso es un tema también bastante importante, o algunas obras al menos logran calar entre ellos. Yo creo que hay una interrelación, ¿no? Hay una cosa curiosa, es que, por ejemplo, estos libros que hablábamos ahora, son libros en secundaria. El Señor de los Anillos es uno de los libros más leídos en estos últimos años, ¿no? Y es una trilogía, en fin, son muy voluminosa y tal. Y lo mismo pasa en primaria con Harry Potter, que para niños de primaria es un libro pues bastante grueso y tal, y complejo en algunos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que sí que influye positivamente de alguna manera la televisión en difundir, en hacer noticia a unos personajes y en llamar la atención. Y por otra parte también es cierto que el tipo de vida que llevan ahora los niños, bueno, pues a través del ordenador, de los videojuegos y tal, pues ya satisface, digamos, esa necesidad que se tiene de evasión, de conocer otros mundos y tal, pero no del todo. Yo creo que la lectura es algo privado que supone un esfuerzo más grande, pero también un placer más intenso, ¿no? ¿Y cómo valoráis, que es un tema que me parece interesante preguntaros, la iniciativa, por ejemplo, de Chicho con el 1, 2, 3, a leer esta vez? ¿Creéis que todos esos tipos de iniciativas pueden llegar a fomentar eso en la lectura? A ver, cualquiera de los dos. Mira, precisamente en el siguiente número de nuestra revista de Peonza sale en el editorial justamente esta reflexión. A mí me parece muy interesante que cualquier libro de entretenimiento utilice como móvil, como protagonista, un libro. Esto me parece interesante. Si ese programa de entretenimiento tiene 5 o 6 millones de personas viéndolo, o más, si ese programa encima lanza un libro que se está vendiendo en los kioscos y venden, me parece que a la semana 40.000 libros o así, pues incluso aceptando que solamente se lee 1 de cada 10, está contribuyendo a animar a la lectura. Entonces, desde ese sentido, a un programa de entretenimiento no se le puede pedir más, aunque yo tampoco le pediría menos. Es decir, me parece una idea excelente esta, en ese sentido. Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar. Sí que quiero que recordéis, porque todos los que quieran acercarse a esta obra, además de estar ya publicada, como decíamos, por la editorial Anaya, va a haber una serie de presentaciones, ¿verdad? Para ello, sí, Juan. No, quería simplemente no terminar sin agradecer por una parte lo que estaba diciendo a la editorial Anaya, que haya publicado este libro pues de una manera tan cuidada y por otra la edición parte, desde luego es muy bella y por otra parte agradecer a todos los colaboradores, porque este libro lo hemos escrito el equipo Peonza, pero hemos querido que colaborasen personas de toda España y hay más de 60 colaboraciones del resto de las comunidades, entonces a todos ellos queremos agradecérselo. Pues ahí vamos a lanzar ese agradecimiento y un agradecimiento también a vosotros por haber estado aquí. Y nada, nosotros vamos a ver ahora, para cambiar luego de tema, vamos a ver primero un Por ti.